Hola, en este vídeo vamos a hablar de la mejora de especies de reproducción asexual. El objetivo es que seáis capaces de desarrollar programas de mejora teniendo en cuenta los condicionantes de este tipo de especies. Inicialmente hablaremos de aspectos generales de las especies de reproducción asexual o vegetativa y después veremos las particularidades de los programas de mejora. Empecemos. Muchas de las plantas que comemos hoy en día son plantas que reproducimos asexualmente. ¿Por qué lo hacemos? En algunos casos se debe a que estas plantas presentan problemas reproductivos. Por ejemplo, en el caso del ajo, tiene una fertilidad muy baja, o en el caso del plátano estamos hablando de una planta partenocárpica que no produce semillas. Otros ejemplos serían la patata, el boniato, el ñame o la mandioca. En otros casos se debe a que se trata de ciclos reproductivos largos. Por ejemplo, pensar en el caso de los frutales. Desde que obtenemos una semilla, la plantamos en campo, se desarrolla el árbol y aparece la primera flor, tenemos un periodo juvenil que puede ser muy largo. Sin embargo, si directamente cogemos una yema y la injertamos, estamos acortando mucho todo este periodo. En otros casos, como la fresa o los ornamentales, la producción asexual es muy fácil. Y en mejora, en vez de tener que fijar los genotipos, lo que hacemos únicamente es seleccionar un clon cuando obtenemos unas características interesantes. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas especies son alógamas. Esto quiere decir que la polinización se produce entre individuos distintos. En este tipo de casos, la heterocigosidad es muy elevada. Por tanto, imaginaros que tenemos un olivo y cogemos unas olivas y las plantamos en campo. El individuo que vamos a obtener no va a parecerse en nada a la planta madre. ¿Por qué? Como tenemos una heterocigosidad muy elevada, muchos de los genes que están en ese individuo van a segregar en la descendencia. Por tanto, si plantamos una colección muy amplia de la descendencia en campo, veremos que la variación fenotípica es muy amplia. ¿Qué ocurre si en vez de hacerlo así, obtenemos un propágulo vegetativo y clonamos la planta madre? En este caso, cuando la llevemos a campo, la descendencia, lo único que veremos es la variación que se debe por el efecto ambiental. ¿Cómo reproducimos estas plantas? Partimos lógicamente de una planta madre que tiene unas características interesantes. A partir de ahí obtenemos un propágulo vegetativo. Este va a ser diferente en función de la especie con la que estemos trabajando. Por ejemplo, si hablamos de un frutal, obtendremos una yema. En el caso de la mandioca, obtendremos un esqueje. En el caso del ñame, un rizoma. Para ajos, cogeremos un bulbillo, en patata un tubérculo o, por ejemplo, en fresa un estolón. Esos propágulos dejamos que se desarrollan y obtenemos clones que son genéticamente idénticos a la planta madre. Hay que tener en cuenta que por este tipo de reproducción, cuando partimos de una planta madre infectada, todos los clones que obtenemos están también infectados, por ejemplo, con un virus. En estos casos es necesario abordar programas de saneamiento del material vegetal. Básicamente se trata de hacer un cultivo in vitro de meristemo combinado con una termo o quimioterapia. A partir de ahí obtendremos una yema libre de virus que dejaremos desarrollar en una planta entera ya saneada. En el caso de las semillas, este problema suele ser menor porque hay una barrera que impide que el virus entre al interior de la semilla y como mucho se quedará en el exterior. El cultivo in vitro también lo podemos utilizar para micropropagar. En este caso, podemos inducir en un explante el desarrollo de yemas o, por ejemplo, podemos tener una planta de la que aprovechamos las yemas axilares para reproducirla in vitro. Hay que tener en cuenta que en cultivo in vitro aparece lo que llamamos variación somaclonal. Es una tasa especialmente elevada de mutación que se da como consecuencia del propio cultivo in vitro. Esto hace que desde que una planta se introduce en cultivo in vitro, solo podemos llevar un número limitado de subcultivos. En otro caso, aumentaría mucho la tasa de mutación y los clones que estaríamos obteniendo no son exactamente iguales a la planta madre de la que habíamos partido. Vamos a hablar ahora de los programas de mejora. Tener en cuenta que en muchas especies, sobre todo en los frutales,
Cuando hablamos de una planta productiva, hablamos de dos genotipos. Por un lado tendríamos el pie, el patrón o portainjerto, que nos da las raíces de la planta. Y por otro lado tendríamos la variedad o injerto, que nos da la parte aérea de la planta. Bueno, en mejora tendremos que analizar la mejora de cada una de estas dos partes, variedad y patrón, por separado o de forma conjunta. En el caso de los patrones, lo que vamos a buscar es adaptación a las condiciones edáficas del suelo, adaptación o tolerancia a las enfermedades del suelo, adaptación a encharcamiento, buena compatibilidad con la variedad o efectos en la variedad, por ejemplo, enanizantes. En el caso de la variedad, lo que vamos a buscar son aspectos productivos y aspectos de calidad y morfología del fruto. Por tanto, en cada caso llevaremos un programa de mejora distinto. Tradicionalmente, ¿cómo se han seleccionado los mutantes en este tipo de especies? Partíamos de plantas que podrían estar en campo y en un momento determinado aparece una mutación espontánea en una yema. A partir de esa célula empiezan a derivarse líneas celulares que serán idénticas a esa primera yema mutante. Bueno, toda una rama que se pueda desarrollar a partir de esa mutación va a tener unas características genéticas, productivas, distintas a la del resto de la planta. Una vez identificamos ese fenotipo extraño, lo que haríamos sería seleccionar una yema y reproducirla, obteniendo clones que directamente ya podríamos aprovechar agronómicamente. Bueno, así es como tradicionalmente hemos seleccionado muchas variedades de frutales. Hoy en día lo que hacemos es acelerar estos procesos. ¿Cómo? Induciendo variación mediante mutagénesis. Elevamos la tasa de mutación mediante agentes mutágenos, que pueden ser físicos, como la radiación gamma, o químicos, como el EMS, el etilmetanosulfonato. Lo que haríamos es al propágulo aplicar el agente mutágeno y a partir de ahí obtener plantas que plantaríamos en campo. Observaríamos las características agronómicas y seleccionaríamos aquellas con las mejores características. A partir de aquí obtendríamos clones que llevaríamos a campo y decidiríamos cuál de las líneas seleccionadas es finalmente la mejor, la más adecuada para nuestras condiciones. A veces es necesario realizar cruces entre dos especies, por ejemplo, para introducir una resistencia. Bueno, haríamos el cruce complementario, obtendríamos la F1, que autofecundaríamos y obtendríamos una F2. En este caso, empezaríamos a seleccionar la variación enorme que obtendríamos en la segunda generación filial, que llamamos generación segregante. Identificaríamos las plantas más interesantes, las autofecundaríamos y obtendríamos la F3. En un programa tradicional iríamos fijando el fenotipo a lo largo de las generaciones, pero en las especies de reproducción asexual, en el momento en que aparece un individuo interesante, lo único que tenemos que hacer es clonarlo y obtener clones que ya podríamos aprovechar directamente. De esta forma nos ahorramos muchas generaciones. En un programa de retrocruzamiento haríamos exactamente lo mismo, lo único que en vez de esperar a una generación BC10, en el momento que identifiquemos una planta con buenas características agronómicas y de calidad, habríamos acabado. En algunos casos no podemos realizar estos cruces. Aprovecharíamos entonces la hibridación somática, obtendríamos protoplastos de las dos especies que fusionaríamos obteniendo una célula poliploide. A partir de esa célula podríamos desarrollar un individuo entero. En resumen, muchas especies de reproducción asexual se caracterizan por un alto grado de heterocigosidad. Los programas de mejora se pueden centrar en la variedad o en el patrón, y tradicionalmente se han utilizado mutantes espontáneos, que hoy en día inducimos con agentes mutágenos. Los programas de mejora se diferencian de las especies de reproducción sexual en el que una vez identificado un buen individuo, lo único que tenemos que hacer es clonarlo. Cuando la fertilidad es muy mala, podemos aprovechar las ventajas de programas de hibridación somática. Bueno, tenéis más información en el libro Principles of Plant Genetics and Breeding de Aqua o en la introducción a la mejora genética vegetal del profesor Cubero. Muchas gracias por vuestra atención.